buenos días, bienvenidos y bienvenidas al 22º Congreso Redcom, el primer congreso que se hace de manera virtual y que se hace en la provincia de La Pampa. Este congreso de Redcom está organizado por el Departamento de Comunicación de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. Se ha planteado desde la organización como un espacio para la reflexión y aportes para el trabajo interdisciplinario en el campo de la comunicación social, y asimismo se propicia en este espacio un intercambio de prácticas, de conocimientos que se construyen a partir de experiencias de proyectos de investigación, extensión y de enseñanza que trabajan, entre otros aspectos, la comunicación social en el abordaje de las problemáticas sociales. Gracias por acompañarnos en esta segunda jornada del Congreso y los invitamos a seguirnos y sumarse a través de las páginas del Congreso y también por el canal de YouTube y las demás redes sociales que tenemos disponibles para la interacción entre panelistas, disertantes y público en general. En esta segunda jornada y en esta conferencia que lleva por título Comunicar para transformar desde una pedagogía del sentido, los medios de comunicación como estrategias para la producción colectiva, tenemos el placer y el honor de recibir a Daniel Prieto Castillo y a Graciela Cheli González, quien está acompañada por Lautaro Merino, quien es docente y coordinador del área de comunicación y expresión, ambos de la Fundación Ceferino Namuncurá, con sede en Puerto Madryn, Chubut. Previo a la presentación de los expositores, me gustaría referenciar y destacar todas las palabras que están en el nombre o en el título de la conferencia: comunicar, transformar, pedagogía, sentidos, medios, estrategias y, sobre todo, producción colectiva. Esto para destacar la importancia del lenguaje y la potencia, no solo que cada palabra tiene en sí misma de manera individual, sino todo aquello que se construye a partir de expresarse de manera juntas e interrelacionadas. Yo voy a presentar ahora a los conferencistas y luego de la exposición está abierto el intercambio, entonces la invitación es a sumarse a partir del chat que está disponible en el canal de YouTube. Vamos a dar comienzo entonces con Graciela Cheli González y con Lautaro. Graciela es pedagoga, militante activa de la Namuncurá FM 89.7, Expresión de Libertad. Es una radioescuela que nació hace más de 10 años y que logró ser acreditada a través de la Ley de Comunicación y Servicios Audiovisuales, en el año 2012 en Puerto Madryn, Chubut, como lo mencioné. Con sustento teórico en la investigación en educación, desde 1994 lleva adelante la Escuela de Gestión Social número 1737, donde la comunicación con la radio, la usina cultural y también el canal de televisión es central en la producción de conocimientos desde una currícula social y culturalmente pertinente. La población estudiantil que asiste son jóvenes de 11 a 21 años y se ha denominado como población adolescente marginalizada, por encontrarse excluida del sistema formal, ser analfabetos funcionales, estar judicializados o con necesidad de protección judicial y administrativa. Por su parte, Daniel Prieto Castillo, quien nació en Mendoza, licenciado y profesor en filosofía, doctor en comunicación social, autor de casi 50 libros, exactamente 48. Desde la década del 60 impulsa la relación entre comunicación y educación, tarea que ha desarrollado en universidades y espacios de educación no formal en la mayoría de los países de América del Sur y en general podríamos decir de América Latina. Fue uno de los iniciadores en la región de las reflexiones en torno a la comunicación alternativa. Desde 1995 dirige la carrera de posgrado de especialización en docencia universitaria en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Cheli, Lautaro, bienvenidos, gracias de nuevo por acompañarnos, un placer, el espacio es todo de ustedes.
Bien, buenos días, muchísimas gracias. Gracias Daniel, gracias Luz, gracias Anabel Pascual por habernos invitado, y obviamente a la querida Universidad de La Pampa, a la cual considero una provincia por adopción. Bueno, en la primera parte, en donde nosotros a presentar lo que ha sido o lo que es la Fundación Ceferino Namuncurá en sus 30 años de actividad. Nosotros comenzamos con la Fundación Ceferino Namuncurá en un lugar muy pequeño, en una villa miseria, en donde consideramos, por la época que transitábamos, niños jóvenes que estaban en situación de calle, los denominados en esa época chicos de la calle. Nosotros consideramos que no eran sino que estaban por políticas en la calle. Desde ahí empezamos a realizar distintas actividades en esa pequeña casa que nos dieron en esa villa, y empezamos a mirar qué era lo que le sucedía a esos jóvenes que estaban sin casa, que estaban afuera, que estaban expulsados. Los medios masivos de comunicación, cuando nosotros tuvimos la posibilidad de ayudar a estos chicos, y lo podíamos hacer de día, no lo podíamos hacer de noche, no tenían dónde ir y dormían en el techo de esa casa. Los titulares de los diarios decían "los borrachos en el techo". Desde esa concepción tuvimos sobre nuestras espaldas el considerar que éramos sucios, negros, borrachos y por ende chorros. Desde ese estigma en donde se fue desarrollando la problemática y la situación social, cultural, económica de estos jóvenes, iniciamos nuestras investigaciones. Hubo gente maravillosa del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, que nos acompañó durante todos estos años. Es así que desde el Poder Ejecutivo, tanto provincial como nacional, en la década del 90 consideraron otorgarnos un terreno de 2,5 hectáreas en ese momento, donde tuvimos la dicha de pasar el caño de agua reciclada, clorada y aireada, que cruza toda la institución de manera tal como va muy cerca de la playa, tiene una gradiente que permite que vaya recorriendo su agua por todo el terreno. Ustedes saben que nosotros estamos en una meseta y es desierto total, de manera tal que a lo largo de estar regando aproximadamente hace 18 años estas tierras, las tierras que son totalmente áridas pasaron a tener un tenor, según lo dice un trabajo de doctorado del doctor Faleschini, que el tenor de las tierras que en esta fundación se encuentran es de igualdad a la provincia de Santa Fe y de Córdoba. De manera tal que eso nos permitió visualizar qué es lo que debíamos hacer, qué es lo que podríamos realizar. En primera instancia hicimos un kiosco cerca de la playa, pero bueno, las desigualdades, esta cosa de ver al otro que es distinto, hizo que una madrugada nos tiraran abajo ese kiosco y los chicos se encontraran sin posibilidad de trabajo. Tenemos esta tierra maravillosa y esta tierra empezó a producir y pudo ver en esos jóvenes y esos niños la posibilidad de crecer, no para ser mano de obra barata, sino para desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje. De manera tal que así nos iniciamos y creímos precisamente aquellos jóvenes que éramos en esa época, a mirar, a ver, a interpretar las matrices de aprendizaje que tenían estos jóvenes. Y por eso decimos que la Fundación Ceferino Namuncurá trabaja desde el año 1992 con lo que denominamos población de adolescente marginalizada. En este momento, de acuerdo a lo que ha transcurrido política, socialmente, decimos que estamos hablando con jóvenes en situación de vulnerabilidad. La extensión del concepto se va haciendo cada vez más grande, porque precisamente les vamos quitando los derechos a los jóvenes. A la que definimos imposibilitada, decíamos, de apropiarse del disfrute de bienes materiales y culturales. Desde 1994 desarrollamos un proyecto de investigación educativa que lo hemos podido visualizar en distintas universidades de Latinoamérica, puesto que
al realizar un trabajo de investigación, somos nosotros también los que hemos desarrollado distintos congresos latinoamericanos sobre educación acá en la ciudad de Puerto Madryn, muchas de las veces sustentado económicamente por el Ministerio de Educación, puesto, debo decir que recién en el año 2006 los docentes fuimos pagados. Todo esto hasta el 2006 se hizo de forma voluntaria y ad honorem. La investigación propia de la Fundación Ceferino Namuncurá fue hecho a través de gente que quiso interpretar esa realidad. Por lo tanto, recién en el año 2004 fue declarado de interés provincial y empezamos a desarrollar esta actividad. Pero nuestra hipótesis allá por el año 94 decíamos que plantea que todo proceso de formación debe sostener las condiciones para la expresión auténtica y plena del sujeto. Por lo tanto, es preciso que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se investigue la organización y la dinámica de la construcción de matrices individuales y grupales para la producción de conocimiento, articulando esta en la organización de una currícula cultural y socialmente pertinente. Pensamos el proceso de aprendizaje desde la historicidad de los jóvenes. Definimos que crear las condiciones para que los participantes, en tantos sujetos, puedan confrontarse con su deseo y darse alternativas de expresión y realización con el marco de la organización con pares. Entonces es necesaria una nueva concepción de escuela. Esta escuela, caracterizada hasta este momento, y sobre todo en la provincia del Chubut, que nosotros hace 3 años que no tenemos clase, que las escuelas están cerradas, no solo por motivos donde los docentes cobramos y en la administración pública por rango, están cerradas también porque las escuelas están viniendo abajo. Tenemos un grupo de niños, niñas y jóvenes que son analfabetos puros. No solo vamos a tener el analfabeto funcional, sino que el joven que ha terminado 3er grado y empieza un 4º, no ha tenido clases, ¿sí? Y no sabemos cómo va a realizar este año. Cabe destacar que entonces, desde esa perspectiva actual como la anterior, nosotros creímos que era necesario armar una currícula cultural y socialmente pertinente. Al establecer los puntos de partida de esta cultura cultural y socialmente pertinente, esta escuela tenía que tener espacios, recorridos, formas distintas. No podíamos hacerla gradual, 1º, 2º, 3º, 4º y 5º. No podríamos establecer, como se hace en las escuelas, las distintas áreas, matemática, geografía, sino que por el contrario, esta currícula cultural y socialmente pertinente, en estos recorridos podríamos recuperar lo que dice Morín de los bucles. Nosotros tomamos al contenido y lo vamos atravesando por las distintas disciplinas o ciencias que aparecen en la currícula provincial, respetando porque, bueno, los chicos se pueden ir de la institución y tienen que ir a otra escuela. Entonces, nosotros decimos que esta currícula cultural y socialmente pertinente y esta forma de escuela se establece en 2 ciclos, en donde, bueno, ahora estamos trabajando por cápsulas, pero en realidad son 2 grandes ciclos que ubican 1º, 2º y 3º, y el otro 4º, 5º y 6º. Nunca hay menos de 2 o 3 profesores por aula, en donde se va viendo cómo cada joven va interpretando, va desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como bien los decías, Luz, nosotros tenemos jóvenes excluidos del sistema educativo formal y que vienen con un analfabetismo funcional. Egresados, sí, con la escuela primaria, pero también con muchas falencias, por elección individual y familiar, porque a lo largo de todos estos años han visto cómo se desarrolla la escuela, y otro que es a través de la judicialización de los jóvenes. Es decir, desde esto trabajamos ahora con la Defensoría de Menores y con los jueces de familia. Antes lo hacíamos directamente con la Cámara del Crimen.
Esta escuela acredita con orientación agroambiente la certificación de un secundario, pero a su vez en la institución se desarrollan en estas 3 hectáreas que tenemos ahora 13 talleres de actividades. Entre ellas podemos tener los talleres de cocina, los talleres de huerta, de granja, tenemos los de construcción, los de herrería, los de soldadura. Bueno, son 10 aprobados por el PEI a nivel provincial y 13 en total. Y con ellos también tenemos la radio de la cual va a explicar Lautaro. Los chicos permanecen aproximadamente 10 horas en la institución, donde tienen 3 comidas, de las cuales reciben de la misma producción que nosotros tenemos acá, y de la ayuda de muchas empresas pequeñas del municipio. Cabe destacar que desde el año 2017 nosotros estamos desfinanciados. La provincia del Chubut, a través de la acción del gobierno, tanto de Dasneve como de Arcioni Sastre, no nos está ayudando absolutamente en nada. De hecho, en octubre del año pasado, la ministra de Educación, profesora Florencia Perata, nos sacó de un golpe y porrazo, usando las palabras de María Elena Walsh, el número de la escuela. Siguió en la lucha, donde acá sí estuvo maravillosa la comunicación, la radio y los medios para defender esta situación en los que nos había puesto el gobierno del Chubut, que recuerdo, hace 3 años que no está dando clases. La carga distributiva que tiene la institución, los niños, niñas, y jóvenes ingresan, tienen su desayuno, van a las aulas, no hay recreo, son 3 horas reloj en la cual los chicos reciben un contenido disciplinar, que ya sea el contenido provienen de los mismos talleres, como nosotros somos desde las aulas los que proveemos de contenido a los talleres. La institución tiene 1.200 metros cuadrados, de los cuales los 1.200 metros cuadrados a lo largo del año fueron hechos por los jóvenes que asisten a la institución. Reciben su almuerzo, van a los talleres después de que hagan de las 2 de la tarde, y la radio y la usina es lo que nos conecta. Un medio distinto, no sé cómo voy en tiempo, Lautaro, es la evaluación. Nosotros creemos que la evaluación tiene que analizar paso a paso el proceso que se va dando en cada uno de los chicos para interpretar cómo ellos pueden ir desarrollando y sacando los motes, los prejuicios con los que llegan a la institución. Todo está en las plataformas de la Fundación. No quiero hacer más uso de esto para que ustedes puedan ver lo que se está haciendo con esta radio Escuela Namuncurá, y bueno, los invito a ver las plataformas para ver, porque es muy difícil explicar 30 años de lucha, 30 años de pasión, 30 años de una pedagogía. Bien, yo soy Lautaro Merino, hijo de Cheli. Me crié acá adentro y me fui a estudiar, soy licenciado en musicoterapia en Buenos Aires y me volví a trabajar acá de nuevo. Paso a explicar para bajar, digamos, cómo hacemos en el día a día toda esta teoría, cómo la bajamos en el día a día. Porque si bien explicamos todo por sectores y de manera segmentada y atomizada, para que se entienda visto desde afuera, en el andar todo esto ocurre al mismo tiempo, es decir, cuando la fundación abre todo al mismo tiempo. La huerta, la granja, la herrería, la carpintería, las aulas, la radio, la cocina, las oficinas administrativas, la fundación abre toda simultáneamente. Entonces, en lo que respecta al área de comunicación y expresión, que son las áreas que yo coordino, se trabaja de la misma manera en la que se trabaja en cualquier otro taller laboral de la escuela. Los chicos no hacen como que son carpinteros, hacen un mueble. No hacen como que son herreros, hicieron la estructura entera del teatro, de la radio, de las aulas, arreglaron sus bancos. No hacen como que tienen animalitos y plantas, tienen 2 hectáreas productivas para generar su propio alimento y sus 3 comidas diarias, y con un biodigestor hasta generan energía con los desechos orgánicos para calefaccionar el gallinero, por ejemplo. En lo que respecta a comunicación y expresión,
pasa lo mismo, nosotros no hacemos como que tenemos una radio, los chicos se insertan en el trabajo diario del oficio de comunicación y expresión, y la radioescuela funciona en el 89.7 del FM madrinense, también funciona por internet y genera contenido para consumo on demand en distintas plataformas que se publican en redes sociales. Tiene dos grandes programas propios, que son Bisagra, el programa periodístico de la mañana, que estamos en vivo ahora en este momento transmitiendo el Congreso, Vengan de a Uno, que es el programa de la tarde, que es un magazine, y el resto de la programación son espacios cedidos de manera gratuita a la comunidad que tiene programas como el Hospital de la Ciudad con el área de salud mental, vecinos que hacen programas de música y de lo que quieran, o los chicos de la Escuela Especial de la Marca de Río Negro, el CEMPAT CONICET y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco también tienen sus espacios en la programación de la radioescuela. Acá no se cobra el espacio, solamente se cobra la hora del operador técnico, que debe ser uno de los estudiantes avanzados del taller de operación técnica, en caso de querer hacer un programa en la Namuncurá, ¿no? Actualmente formamos parte de la red Farco, de radios comunitarias, tenemos licencia de radio comunitaria extendida por el ENACOM, recién desde hace 2 años, porque tardamos 8 años en pelearla para que pudieran sacar del cajón el expediente, y finalmente la conseguimos. Aún así, no recibimos pauta oficial ni del municipio, ni de provincia, ni de nación, no porque no queramos, porque la verdad que mal no nos vendría. Pero bueno, durante todo este tiempo nunca tuvimos publicidades. Recién desde el año pasado, distintos vecinos y comercios de la ciudad empezaron a colaborar con la escuela, dado que, como contaba Cheli, con la situación provincial y particularmente, a pesar de estar desfinanciados durante 5 años, este es el 5º año ya que empezamos de financiamiento, y la provincia hace 3 años que no da clases, esta escuela no perdió ni un solo día. Entonces, en agradecimiento a la comunidad, se realizan publicidades para de paso practicar redacción, locución y realización publicitaria en los distintos talleres de la radioescuela. En el área de comunicación, cuenta con talleres de producción y locución, periodismo gráfico, lenguaje audiovisual, operación técnica, operación de sonido en vivo, sumando un total de 300 horas reloj al año entre todas las disciplinas que se dictan en lo que es el área de comunicación. Esta división nos permite ubicar a los chicos y a las chicas en distintos espacios, tomar los contenidos que se están viendo en el aula y hacer un trabajo más personalizado, chico por chico, en función de las necesidades de cada uno. Por ejemplo, si hay que fortalecer aspectos de la lectoescritura, en el taller de periodismo gráfico trabajamos con cuentos, noticias, se busca que el sujeto realice una actividad pertinente no solo al momento en el que se encuentra en su proceso de enseñanza-aprendizaje, sino a las demandas emocionales y vinculares que el pibe pueda llegar a tener. Por eso trabajamos a la par con el equipo de expresión, que está compuesto por música, percusión, circo, artes visuales y danza. De manera que no es aleatorio el lugar donde el pibe va, sino que en conjunto con el gabinete psicopedagógico se piensa cuál es el lugar en donde el pibe, en función de sus características, pueda, volviendo a la hipótesis, enfrentar a su deseo y darle desarrollo en un marco de relación con sus pares. Me encantaría sentarme a hablar horas del deseo, porque yo de formación soy terapeuta, pero este no es un dato no menor. Todo el proceso de la escuela está centrado en el deseo de cada uno de sus participantes. Para que quede graficado de una manera más visible en el trabajo, me gustaría contar rapidito algunas experiencias a modo de ejemplo para entender cómo se articulan los espacios de la Fundación. En las imágenes que estamos viendo, vemos un trabajo de unas estudiantes que, quienes después de haber visto la noción de Estado, derecho, la división de poderes y demás en el aula, llegaron al taller de periodismo después de haber atravesado, después de haber almorzado, yendo a los talleres laborales, llegaron a la radio con ganas de averiguar sobre la situación de los abortos clandestinos en Puerto Madryn. Entonces, tomando la demanda de las chicas como punto de partida, se les dio una consigna, la cual era viralizar un video en el que, mediante una investigación realizada en la ciudad, cuente la situación de la práctica de abortos clandestinos. Para esto, las chicas tuvieron que investigar, cual periodistas, cuáles eran las cifras, cuáles eran las prácticas que se realizan en una interrupción del embarazo, entrevistar a una abogada que asesoraba a mujeres que atravesaban esta circunstancia, para juntar toda la información que se necesite para la realización de un guión en la que se explique todo de manera ordenada. No solo esto, sino que debieron realizar un video con sus compañeros del taller de lenguaje audiovisual en el estudio de TV de la escuela, que está acá arriba donde estamos nosotros en radio, utilizando la técnica de croma, en donde los fondos y cada uno de los elementos que aparecen en pantalla tenían que ser dibujados en el taller de artes visuales, componer la música en música y demás. Nótese que el verbo de la consigna es viralizar, o sea, no solamente hacer todo esto y apretar clic en publicar, sino moverlo por todos lados para que tenga impacto y que la publicación tenga un rendimiento que justifique la cantidad de horas que le metieron a todo ese trabajo.
Ese mismo grupo, como trabajo final, debió realizar un video para YouTube, utilizando el lenguaje de esa plataforma, tomando como modelo youtubers que ellas tengan como referentes, y como punto de partida hacer un resumen de una fecha patria que ellas elijan, locutarlo en 1 minuto, hacer los dibujos para el croma, ir al Consejo Deliberante de la ciudad, hacerle preguntas a los concejales a ver cuántos sabían de las fechas patrias. Ese fue, por ejemplo, una evaluación final. Y una de las últimas evaluaciones integradoras de los talleres de comunicación y expresión tuvo como objetivo la compra de una batería para el taller de percusión, a partir del pedido de los estudiantes, que es lo que querían hacer. Como nosotros plata no tenemos para una batería, los chicos tuvieron que organizarse, generar un evento en el teatro de la escuela, convocar a las bandas de la ciudad, realizar los flyers en dibujo, a mano para después digitalizarlos, así metemos computación también, realizar la venta de entradas, aprovechando que todos los chicos tienen su programa de radio 2 veces por semana, entonces utilizando también las redes sociales de la institución, hicieron la locución de los spots, entrevistaron a los músicos en vivo para convocarlos a la fecha, es decir, vincularon su escuela con la comunidad para llevar adelante su deseo. De manera que pudimos hacer esta peña con artistas de la ciudad en la que los chicos tuvieron que hacer un programa en vivo desde la usina, presentando a los artistas de la ciudad, ofreciendo la comida que se genera en la institución, preparar el sonido en el teatro utilizando los equipos profesionales y de primer nivel que tenemos acá por suerte, hacer un video a 3 cámaras que se mezcle en vivo para después subirlo a las redes y finalmente, después de semejante despliegue, a los 2 días compramos la batería. Y los chicos, una vez comprada la batería, formaron 2 bandas y me pidieron que me quede los viernes un rato más después de terminar la escuela para quedarse a ensayar y tener este deseo que tenían ellos, que era de tener sus bandas. En todo este proceso, en el aula, se pudieron ver aspectos de matemáticas, se pudieron ver aspectos de lengua, se pudieron ver todo lo que tiene que ver con el eje de recorrido, el recorrido de espacio de trabajo y organización. Entonces, todo lo que se puede ver con esta actividad, partiendo del deseo de los chicos, se pudo ver. Partimos no de materias particulares, sino que hacemos una actividad y la encaramos desde todas las disciplinas que se puedan. En resumen, la institución y los docentes debemos estar allí para brindar herramientas con las que el sujeto se enfrente a su deseo y pueda darle desarrollo en un marco de realización con pares. En este proceso, es en este proceso que los contenidos y el estilo, el tono en el que se abordan los contenidos, es como hace que se torne social y culturalmente pertinente, porque al tener el deseo como punto de partida y a la comunidad como un agente catalizador de ese deseo, el proceso de enseñanza-aprendizaje está anclado a la realidad en la que el pibe está sujetado. Debe entonces la institución, el pibe, la familia y todos los que estamos involucrados en el proceso, reconocer las relaciones de poder de nuestra comunidad, ubicar qué lugar estamos ocupando nosotros en esa relación de poder y operar en consecuencia. Así es como llegamos al lema de la institución, que no es solamente un eslogan, es la síntesis de nuestro laburo. Es por todo esto que decimos que la Fundación Ceferino Namuncurá es un espacio para ser uno mismo, a la vez que es por esto que decimos y que el lema de la Radio Escuela es expresión de libertad. Estoy dejando afuera 1000 millones de cosas porque para entender todo lo que pasa en el día a día acá hay que venir a verlo. Es muy difícil contarlo porque es muchísimo lo que pasa. Finalmente quiero agradecer el espacio a la universidad, a la gente que nos invita, y a toda la escuela de la Namuncurá, la 1737, de Gestión Social, Cuota Cero, porque a nosotros nos toca estar acá, a mí me toca coordinar el área de comunicación expresión, pero si no fuera por todas y cada una de las personas que trabajan en todas las áreas de la escuela, nada estaría funcionando, y todos trabajamos como un conjunto. Así que a nosotros hoy nos toca, con mi mamá, estar charlando acá en representación de un montón de profesionales, de un montón de seres humanos increíbles que hacen de todo esto posible, de la mano con los chicos, las familias y la comunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cheli, Lautaro. Vamos a esperar las preguntas que ya están apareciendo en el canal de YouTube. Así que a continuación vamos a escuchar a Daniel Prieto Castillo. Hablamos de experiencia, hablamos de ver al otro, a la otra, de no hacer como que. Tal vez un vigente y resignificado Paulo Freire diría que todo el mundo sabe algo y todo el mundo ignora algo, ¿no? Porque nos educamos constantemente, e incluso hasta planteándolo como un acto de rebeldía.
y por supuesto que dentro de una visión política que se va de la configuración de la historia, ¿no? Nuestro siguiente panelista dijo alguna vez que el hecho educativo es un hecho comunicacional y que la relación pedagógica es una relación entre seres humanos que se comunican, interactúan y se van construyendo en esa interacción. Daniel, un gusto escucharte, todo tuyo el espacio. Muchas gracias, Luz. Agradecidísimo de este marco y esta experiencia riquísima que nos han narrado Chela y Lautaro. 1000 reacciones, pero si me permiten 2, ¿no? Una es esa vinculación permanente con el hacer, vamos a hablar de eso ahora. Había una frase que escuché en algún país que decía: yo hago como que te enseño y tú haces como que aprendes. Y es eso, ¿no? No diga eso, hágalo, ¿no? Y lo otro, hace unos años, muchos años, unos añitos más de que algunos, antes de que algunos de ustedes habían nacido, apareció un libro que tuvo mucha repercusión en nuestros países que se llamó La estrategia del deseo, en cuya tapa había una modelo muy llamativa, porque ese deseo estaba ligado a la mercancía y al consumo, ¿no? Esta resignificación del deseo tiene un sentido inmenso realmente en relación a lo que puede significar un viejo tema llevado al campo de la educación. Así que primero el agradecimiento a ustedes, ¿no? Y el agradecimiento al Congreso, a todos quienes se han involucrado en esta aventura pedagógica, a la Universidad de La Pampa, a las personas de Luz y Mariana, con quienes hemos tenido un diálogo muy hermoso el año pasado, y a un montón de gente de la cual les voy a hablar ahora. También tengo una guía de trabajo, así que la estructura que he organizado lleva por título Cartas a estudiantes de comunicación de la Argentina sobre una pedagogía del sentido de nuestro campo de trabajo. No era ese el título original. Lo que pasa es que hace muchos años, por allá por el 93, publiqué un libro que se llamó La pasión por el discurso, Cartas a estudiantes de comunicación, ¿no? Yo había puesto en el libro original a estudiantes y la editorial le dio la gana de poner a los estudiantes, y otra editorial nueva lo corregí, lo volvieron a poner a los estudiantes, pero decía estudiantes en un sentido más amplio, ¿no? Esta estructura es la que voy a mantener en todo el trabajo. El material que hemos enviado a la organización está organizado precisamente en una carta. Pero como hablo en plural, tengo que leer los autores de estas cartas. Bueno, estoy yo, que estoy invitado, José Luis Aguirre Alvis, Bolivia, Roberto Aparici, España, Adalys Contreras Vaspineiro, Bolivia, Carlos Eduardo Cortés, Colombia, Lucilene Curi, Brasil, Gisela Dávila Cobo, Ecuador, Carlos Ferraro, Argentina, Alfonso Mucio Dragon, Bolivia, Karina Herrera Miller, Bolivia, Amaro La Rosa, Perú, Enrique Martínez Salanova Sánchez, España, César Augusto Rocha, Colombia, Ana Cristina Susina, Gran Bretaña, Irma Tosi, Argentina, Nelly Tobar Torres, Colombia, Miguel Ángel Trespi, Argentina, Modesto Tuñón, Panamá, Washington Uranga, Argentina, y Luciano Esteban Zócola, Argentina. 21 personas. Es decir, que sobre lo que vamos a dialogar es un trabajo que hemos hecho 21 personas. Ahora les cuento la historia. Pero como decían los antiguos, lo primero es lo primero. Y yo quisiera unirme al homenaje a Jorge Orlando Castro, ¿no? No tuve oportunidad de conocerlo, supe de él en mis búsquedas en la red, en materiales, de su práctica educativa y su compromiso social. Cuando vi el homenaje que se había previsto, le pedí a las colegas de Santa Rosa que me enviaran una semblanza, que voy a leer, ¿no? Era un tremendo gestor de políticas inclusivas desde la universidad.
siempre se ocupó por quienes el sistema ha marginado históricamente. Sus principales trabajos fueron en comunidades originarias Wiki, de Montecaseros a Ingenieros Juárez, y luego mapuches. Con ellos, trabajó la importancia de la palabra desde la radio como herramienta de comunicación y encuentro, y como instrumento de registro para las historias y celebraciones de la comunidad, para que no se pierdan con la muerte de los jefes de la comunidad. Estas líneas me hicieron recordar a un amigo entrañable que nos dejó hace unos años, que todos hemos vivido en él. Por empezar, él venía del campo del trabajo rural, de la comunicación rural. Me refiero a Juan Díaz Bordenave. En 1997 nos encontramos con él y pude hacerle una entrevista para una revista de la Universidad de La Plata, Oficios Terrestres. Y ahí tuvimos el siguiente diálogo, ¿no? Bueno, en el texto van a encontrar OT, Oficios Terrestres, yo representaba a la revista en ese momento. Lo que pasa, le decía, es que uno termina encontrando la teoría que corresponde a sus visiones fundamentales. Lo que me lleva a preguntarte, ¿cómo surge esa opción por una comunicación participativa? Juan contestó, eso sí no sabría respondértelo. No sabría cómo. Yo supongo que debe ser por mi formación cristiana en parte. Una tendencia a sentirme mucho más cómodo con la gente más humilde, más desprotegida. Entonces yo le dije, pero esto marca una manera de hacer comunicación. Y dice él, mi gran talento, si se puede llamar así, es aprovechar lo que otros han producido y divulgarlo. Fíjense, como marco de continuación, ¿no? Uno de los padres fundadores de la comunicación en América Latina dice, yo soy un divulgador, ¿no? Y es cierto en el inmenso sentido del término, pero además de todo lo otro que hizo, ¿no? La labor de Juan era comunicar, divulgar, hacer llegar ciencia y práctica a sectores sociales con los cuales se comprometió durante toda su existencia. Siento, desde el fondo, que estas palabras valen para la vida y obra de Jorge. Estamos ante lo que significa la inmensa dignidad de comunicar. Y sino que lo digan las palabras que escuchamos al comienzo de esta charla, esta reunión. Acá entonces hago una aclaración de por qué una carta a los estudiantes, a las estudiantes. En primer lugar, por el género, ¿no? La carta tiene una tradición viejísima y es un recurso con una característica entrañable, profunda, que es la interlocución. Es una escritura en clave de diálogo, es una escritura dirigida a alguien que tiene dos condiciones. ¿Con quién hablo? ¿De qué hablo? O tres, ¿de qué hablamos? ¿No? Entonces, cuando yo recibí la invitación del Congreso, me entró lo que me entra siempre cuando me toca una participación de este tipo, un cosquilleo, piel adentro, preguntándome qué hago, qué comunicar a quizás cientos de personas en el país, ¿no? Y sobre todo, cómo comunicar en tiempos de fatigas provocadas por pandemias, por crisis, por todo lo que vivimos, ¿no? Llegué, después de mucho reflexionar, a lo siguiente: yo no estoy en condiciones en este momento de resolver este desafío. No me va a alcanzar ni la mirada ni la voz. Entonces le escribí a colegas de distintos países de América Latina y de Europa, ¿no? El texto lo voy a sintetizar, pero les decía a mis amigas y amigos que yo me precio, sin alarde, pero es así, de haber sido quizá el primero que le dirigió una carta a estudiantes de comunicación allá por el año 1993, que se llamó, bueno, La pasión por el discurso, Cartas de Estudiantes de Comunicación. Y entonces les recordé lo que había escrito Galeano en el libro de los abrazos, ¿no? Diego no conocía la mar. Si Lautaro se lo sabe de memoria, podría recitarlo él, ¿no? El padre Santiago Kodalov lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur, ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos esperando.
Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura. Por fin, cuando consiguió hablar, temblando, tartamudeando, le pidió a su padre: ayúdame a mirar. Y a continuación le digo a mis amigos: queridas, queridos amigos, ayúdenme a mirar, a expresar. Y ahí les contaba que esta era una magnífica oportunidad de hablar con los jóvenes de nuestros campos de trabajo, de nuestros sueños, de nuestras prácticas, ¿no? Les planteé la pregunta: ¿qué le dirán a los estudiantes desde su práctica de comunicación y educación con respecto al camino que han elegido? Mandé 20 correos. Y dije, bueno, con 10 salto de alegría. Llegaron 20 respuestas. Así que salté de alegría y de fatiga. Fue maravilloso. Entonces, construimos un texto entre todos. No soy yo, somos 21, por eso estamos en la portada. Y ese texto se basa en lo que voy a decir más adelante con respecto a un diálogo con Mario Kaplun. Pero antes quisiera hacer una referencia al libro del año 1993. Y acá también se conecta mucho con lo que le escuchamos, como los dos, pero en relación con la comunicación a Lautaro, ¿no? En aquel tiempo decíamos al comienzo del libro: llamo pasión por el discurso a la capacidad de emocionarse ante sus formas, de sentir la fuerza del lenguaje, de crear y recrear imágenes, de reír con las palabras, de proyectar universos posibles e imposibles, de estallar en una metáfora imprevista, de encontrarse, reconocerse en una expresión. Y entonces hablamos de pasión y pasiones, por el contexto, por tu realidad, por comunicarte. Y hablamos de una mirada que en esas páginas, en aquel libro, se construían desde la práctica pedagógica. Y acá la palabra práctica, ¿no? Entonces recordábamos al querido Sartre cuando hablaba de la responsabilidad del escritor. Decía Sartre: estamos convencidos de que debemos jugar el juego. Aunque estuviéramos mudos como piedrecillas, nuestra pasividad sería de esta manera una acción. El escritor está situado en su época, cada palabra tiene consecuencias, cada silencio también. Escribir es actuar, decía Sartre. Uno escribe para dirigirse a la libertad de los lectores. Y agregaba: no se es escritor por el hecho de haber escogido ciertas cosas, sino por el de haber escogido el decirlas de cierta manera. Eso es precioso, ¿no? En fin, preguntábamos en el libro: ¿para qué comunicar? Para compartir, convivir, encontrar, encontrarse, ¿no? ¿Cuáles son la función social? La de compartir, convivir, encontrar, encontrarse. ¿Cuáles son nuestros compromisos? Compartir, convivir, encontrar, encontrarse. Y entonces la cuestión del discurso, ¿no? Un discurso en relación con un otro, con una otra, con un contexto, con la propia historia, con el caminar en estos nuestros países, ¿no? Y ahí aparecía lo que compartíamos con los amigos de aquel libro de la década del 90, la referencia a una pedagogía del sentido, ¿no? Sostenida por esas pasiones, por la fiesta del lenguaje, por el llamado a compartir, no invadir, por lo lúdico, la alegría de construir a partir siempre del otro, de la otra, el sentir y el aprender, a la comunicación en el aprendizaje y en el interaprendizaje. Entonces, lo que yo quiero plantear ahora y lo que me pasó, y lo que escuchamos y lo que me pasó con estos 20 queridos amigos, amigas, es que todo lo que decíamos en el año 93 y todo lo que ellos dicen ahora no fue producto de un golpe de imaginación y de inspiración malentendido. El origen, la fuente, el destino de aquello, de esto y de lo que se sigue haciendo es la práctica en distintos caminos de la educación, ¿no? Por eso, esa pedagogía del sentido como alternativas para pensar, sentir, vivir lo comunicacional. Y por eso también en el camino fueron surgiendo en otros textos y en otras prácticas los elogios a cuestiones esenciales de la comunicación en la práctica educativa, ¿no? Elogio de la cercanía, de la diferencia, de la serenidad, niño a niño, decía Lautaro, de la claridad, de la escritura,
de la emergencia de las voces, del trabajo intelectual, en el caso de la educación, del tiempo del educador, de la mirada pedagógica, de la dignidad de comunicar. Y entonces eso era lo que vertebraba una pedagogía del sentido, que era nuestra utopía pedagógica, sigue siendo, ¿no? Ahora y frente a todas las pandemias del mundo. Hablamos de una pedagogía serena, no lanzada a destruir por la crítica para no construir nada sobre esas ruinas, de ninguna manera crítica, pero tampoco enferma de crítica paralizante, de descalificación en masa de todo lo existente. De ninguna manera científica, pero tampoco ahogada en conceptos que uno no aplicará jamás. Una pedagogía centrada en seres humanos, en el proceso de construir humanidad y construirse. Entonces, esas búsquedas han sido un intento de humanizar la educación, ¿no?, en todos sus frentes. Y en todo lo más hermoso que han dado el ser humano, su libertad, su comunicación, su capacidad de sentir a los demás, su expresión, su reflexión sobre los hechos pasados y presentes, su posibilidad de pensar con el futuro, su confianza, su alegría de vivir, su poesía. Bien, me he ido un poco textual, pero necesitaba seguir esas palabras. Y ahora retomo aquello del hacer, con una lección que me dio nuestro querido Mario Capruna en Montevideo, pocos meses después de la caída del muro de Berlín, cuando todo parecía temblar, crujir, ¿no? Entonces, charlando con Mario, le dije: Mario, se cayó el muro. Sí, Daniel. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Yo? Dijo Mario. Lo mismo de siempre. Y así fue. Siguió con su incansable labor de educador, comunicador, abriendo alternativas de reflexión en nuestro campo de trabajo. Entonces, todos quienes figuramos en estas cartas, que están en lo que le envía la organización, hace años y años que hacemos lo mismo de siempre. Me refiero a una educación ligada hasta las raíces, a una comunicación ligada hasta las raíces en la educación, a una línea pedagógica que se pregunta por el sentido de nuestras prácticas en el seno de sociedades las cuales nos debemos. Sobre la continuidad de esa base vamos entretejiendo nuestro caminar. El siempre lo mismo fue y es y será un hacer. Entonces quiero leerle los títulos que escribieron los colegas, ¿no?, las colegas, de sus trabajos. Muchos los he mandado sin título, así que los estuve persiguiendo para que les pusieran un título. Es decir, es una carta larga con 21 cartas. Esto que estoy hablando es la primera que es mi carta. Pasiones de apasionados por la palabra. A estudiantes de comunicación, palabras. Hablar como habla la gente. Carta de un estudiante de comunicación. Uno de los colegas dice: yo soy un estudiante de comunicación siempre. Hay un texto en portugués para un diálogo entre dos estudiantes de los cursos de comunicación. Hay otro texto que pone letras de estas palabras en mayúsculas. Comunicación, común. Otro, un viaje del entretenimiento al compromiso. Una invitación a honrar su futuro oficio. Caminos que se bifurcan. Pensar, sentir la comunicación. Enseñar comunicación, los desafíos de ayer, hoy y mañana. Educomunicación para el cambio, término este que ha cundido mucho. El comunicador social y el sentido de comunicar. ¿Qué diría yo a los estudiantes de comunicación? La mirada comunicacional en la gestión universitaria, entre el miedo y la esperanza por una comunicación y educación transformadora, la comunicación en tiempos de pandemia, las herramientas del oficio, las palabras del festival del lenguaje y la vida cotidiana. Comunicar es ante todo construir puentes. Cada una de estas propuestas, jugadas, relacionadas con los contextos y las líneas profesionales que tienen las y los colegas, ¿no? Así que tienen ahí gente de radio, gente de gestión, gente que produce en medios, gente que produce tanto en el campo del periodismo como el de la comunicación en general. Así que estas son las cartas. Esperaban una carta, yo pensaba una carta, después ganó 10 o 15 y al final 21.
Y como nosotros mandamos cartas, esperamos a que nos contesten, ¿no? Si no las elaboramos solos para hablar entre nosotros, sino que es una invitación al diálogo, a la reflexión y a la práctica. Voy a leer las últimas líneas porque no quiero dejar pasar ni una palabra. Me despido para dar paso a mis colegas con palabras de Benjamin. Nos comunicamos no por el lenguaje, sino en el lenguaje. Parafraseo. Nos encontramos, estamos aquí, no por la comunicación, sino en la comunicación. Ella, nuestro campo de estudios y de prácticas, nuestra casa común, nuestro sentido en la profesión y en la vida, con todo aprecio. Muy bien. Muchísimas gracias, Daniel. Tenemos comentarios que nos han ido dejando en el chat de YouTube. Por ejemplo, Dayana Azaro, que dice que respecto a la Namuncurá es un proyecto muy noble, comprometido, injustamente dejado de lado, que hay que tratar que el gobierno vea el trabajo y lo tomen con la seriedad que merecen. Lo destaca como una excelente propuesta, demuestra que hay alternativas posibles, dice Dayana, para la verdadera inclusión de los niños, niñas y jóvenes más desprotegidos. Hay otro comentario que dice: qué gusto escuchar al profesor Prieto Castillo. Ha marcado la manera de vivir el aula para mí. Muchos agradecimientos y felicidades a su palabra y a sus enseñanzas. Y ahora, como para abrir el intercambio, quisiera poner en común una reflexión pregunta. Si pudiéramos hacer una especie como de trazabilidad, si hay viejas tensiones en esta interrelación entre pedagogía y comunicación, viejas tensiones que se resignifican y que vienen desde lo bancarizado, pasando por lo dialógico, y cómo aparece la virtualidad. No sé si me explico, pero si desde estas concepciones que pueden estar vigentes y en tensión en algunos espacios, y a eso le sumamos la virtualidad, ¿cómo lo ven ustedes desde sus perspectivas, tanto experienciales como teóricas, ¿no? No sé quién quiere empezar o si vamos dialogando. Bueno, nosotros podríamos decir, yo creo que acá hay dos generaciones. Una generación que yo siempre digo que apenas supero la paloma, está en la comunicación, y otra que ya está con todo. Ayer escuchaba a la profesora que hablaba del Baquiano, que hablaba de esta cuestión de empezar a incorporar nuevos conceptos, nuevas formas de interpretar esa realidad que tiene el joven. Nosotros el año pasado, en esta pandemia, fue muy difícil poder trabajar con los chicos. Si bien hay técnicas, hay soportes que da la comunicación, pero nuestros jóvenes no tienen, porque a lo mejor hay un solo teléfono, hay una sola computadora, y a lo mejor en los barrios donde ellos están no tienen la conectividad. Hicimos un trabajo, un informe, que también le pusimos informes en pandemia, entre la conectividad y la comunicación, porque fue muy difícil poder llegar a cada uno de los chicos de acuerdo a lo que nos establecía a través del Zoom, del Google, del WhatsApp y todo lo demás. Pudimos hacer otras cuestiones que fue por soporte papel. Y la radio fue fundamental desde el punto de vista emocional, porque es ahí donde el joven pudo presentar lo que iba haciendo en su casa. Nosotros llevamos kit
para que haya una pequeña huerta que la fueran haciendo de acuerdo a las posibilidades que había, y en esa comunicación nos iban transmitiendo y nos iban llamando a la radio, iban poniendo su presencia, iban dando a conocerse. Convengamos que el año pasado también, desde el punto de vista de la imaginación, desde la representación de yo sujeto, me fui perdiendo en todo esto. Por lo tanto, la comunicación que dio la radio pudo en algunos momentos ver lo que le estaba sucediendo a cada uno en su casa, poder interpretar lo que le estaba pasando, porque no es fácil para los sectores populares y también para nosotros contar con los medios para poder realizar esto. Y bueno, yo creo que la pandemia, esta cuestión de lo bancario, ¿no? Y desgraciadamente el que tiene más es el que le pueden dar más intereses, pero también el que no tiene ni siquiera puede acceder al banco. Esto es terrible y lo hemos vivido y lo hemos vivenciado. Pero bueno, acá nosotros ha sacado lo mejor y lo peor, como dice Camus, de la peste. Hubo una cuestión terrible, pero también hubo seres humanos que posibilitaron a que esto se lleve adelante, que hubo ganas, que hubo potencias y que los pibes, las familias pudieran entrar en contacto. En esto la comunicación es maravillosa. No sé, Lautaro, si vos tenés... Sí, particularmente, como arrancó diciendo Cheli, hay una cuestión generacional. Para mí, yo voy a cumplir 30 ahora, el 19 de marzo. Yo nací en la era digital, si se quiere, o cuando estaba apareciendo la era digital, de manera que la comunicación en ese aspecto para mí se da de una manera más natural. Para mí la virtualidad no fue algo a lo que me tuve que acostumbrar. Fue algo, a lo sumo, que empezó a tener mucha más preponderancia y empezó a mediar mucho más con los chicos, pero con los pibes con los que trabajamos nosotros, están más metidos en ese código, que en definitiva es eso, es una manera distinta de comunicar. Entonces el desafío me parece que es de nosotros, tanto comunicadores como profes, que me parece que la tarea de la pedagogía y la comunicación está siamesa, digamos, es casi la misma tarea, a lo sumo cambiarán los modos, las maneras en las que uno se presenta hacia su audiencia, pero en definitiva siempre está este intercambio. La idea desde la radio es, bueno, fue jugar con los chicos en tiempos de pandemia, ¿no? Era rescatar que los chicos, a pesar de estar en sus casas, seguían estando en la fundación, entonces hacer preguntas sobre la fundación, hacer preguntas sobre los contenidos que se habían dando, en el marco de un juego. Entonces los chicos los llamábamos por teléfono, jugábamos y se streameaba por Facebook y YouTube para que ellos puedan compartir los links cuando se podía. Y creo que es encontrar las maneras y los códigos y ajustarse a lo que los chicos piden y se comunican en la manera en que los chicos se comunican. Y nosotros ponernos al servicio de esa manera, no negarla, porque no le vamos a ganar nunca si tratamos de mantener el aula con un pizarrón adelante, todos ahí mirando, a la cantidad de estímulos que te ofrece las redes sociales y las nuevas maneras de acceder a los contenidos. No le vas a ganar nunca, al contrario, tenés que meterlo y jugar con los chicos, y desde el juego, no queda otra, me parece, porque cada vez el foco atencional es mucho más corto. De manera que tenemos que aprender nosotros a presentar el estímulo de una manera ordenada y a presentar el estímulo de una manera diferenciada para que el chico pueda hacer foco en lo importante y poder reflexionar sobre lo que está mirando. Ayer hablábamos, por ejemplo, que estábamos escribiendo una carta y el formato carta en el aula, y también lo comparábamos con lo distinto que era escribir una noticia, que es algo a lo que los chicos ya estaban acostumbrados, y hablábamos de la famosa pirámide invertida. Esquema, que hablando con el profe de periodismo gráfico decíamos que hoy las redes sociales la han desvirtuado totalmente, ¿no? Donde el título tiene que sintetizar absolutamente toda la noticia. Hoy es clickbait, el título te tira la menor cantidad de información posible para que sea atrapante y quieras meterte, porque la
comunicación y la información dejó de ser un derecho, dejó de ser un servicio para ser un producto. Entonces tengo que llamar la atención y tengo que competir con los otros productos. Entonces, cuanto más tendencioso yo haga la noticia, más clic voy a tener, más publicidades puedo vender. Hay que entender que la comunicación se maneja así, pero hay que problematizarla, traerla al aula, no negarla, sino que mostrar al chico cómo es ese estímulo, y de última hay que competir así, hacerlo de manera crítica, quizás desde el humor, quizás desde la ironía, quizás desde el sarcasmo, jugar con eso, pero no negarla, no competir contra eso, sino usarlo. Me parece que es el desafío que tiene el aula ahora y que la pandemia vino a acelerar, pero que es un camino al que se debe ir. No se puede estar peleando el aula tradicional y analógica contra el mundo digital porque va a terminar perdiendo, sino que hay que generar esa amalgama. Daniel. Bien. Estos temas que han salido los trabaja en lo que aparece en las cartas un querido amigo de Santa Fe, Luciano Zócalo, que trabaja en el área de comunicación, educación del movimiento Los Sin Techo. Y bueno, conocemos de cerca esas experiencias. En lo que se plantea ahora, ellos están trabajando desde con tutores comunitarios, con aquello de que el padre en la casa puede ayudar al niño, pero resulta que el padre tampoco se alfabetizó. Entonces hace falta un intermedio que es un tutor comunitario, hasta realidad aumentada en algunas experiencias. Es así. Si me permiten, hace varios años que vengo diciendo que las tecnologías en la educación, la virtualidad es un destino, ¿no? Sin duda. Pero yo quiero agregar algunas cuestiones para enriquecer, acompañar lo que se está planteando, ¿no? No enriquecer. Viene rico, viene riquísimo. Hay una cuestión que quiero plantear a partir de un ejemplo que es un queridísimo amigo dominicano que vive hace años en Costa Rica. Y muchos de ustedes lo habrán escuchado, es Amable Rosario, que es uno de los grandes maestros de la radio en América Latina, ¿no? Esa radio de la que estamos hablando. Amable empezó hace unos cuantos años en Radio Santa María. De hecho, Radio Santa María cumple en estos meses 60 años en República Dominicana, desplazándose por el Cibao, esa zona de República Dominicana, como podía, caminando a lomo de burro, como podía, para hacer tutor analógico. Y ese camino tenía siempre un encuadre pedagógico, que es el que ustedes narraron y el que estamos dialogando. Es decir, era un encuadre pedagógico de la época, pero de la época que decía el otro, escuchémoslo, dialoguemos, recuperemos la palabra. Entonces, Amable, allá hace 60 años, empezó con ese camino, lo siguió practicando, hizo siempre lo mismo en ese sentido. Y cuando llegaron las tecnologías virtuales, pasó derechito, porque tenía una experiencia acumulada como pedagogo que le permitió utilizar pedagógicamente esos recursos, esas tecnologías. Entonces nosotros andamos diciendo, con todo el respeto, que no suene descalificación, por favor, porque ha habido un esfuerzo inmenso en todo este remesón del año que termina y que continúa. Nosotros andamos diciendo que a menudo el problema no es tecnológico, sino que el problema es pedagógico, que a menudo no es la falta de alfabetización tecnológica, sino que también hay problemas de alfabetización pedagógica. Que si uno no trae todo este bagaje de decir, bueno, ¿qué hago con el otro para que el otro aprenda? Y lo tengo sujeto a viejas maneras de enseñar, pues muy poco le va a poder sacar a los recursos virtuales. Cosa que sucedió, ¿no? Intento, lo que ustedes decían, no puedo seguir con las materias. Y de repente en la primera oleada las materias eran el eje, y había que mandarles de cada materia a ver qué hacía alguien a distancia con 6, 7, 10 o 8 materias en una semana. No podía hacer nada, ya sabemos lo que pasó. Ahora se está volviendo, bueno, eje significativo, dejemos un poco aquello, etc. Eso es pedagogía pura.
y por supuesto es consecuencias comunicacionales, consecuencias de relaciones humanas. Y el otro tema que también me interesa muchísimo es no glorificar sin más el término pedagogía, porque hay pedagogías y pedagogías. Hay pedagogías. Trump hace pedagogía. Es una pedagogía de la muerte, de una vileza de pedagogía, pero hace pedagogía, en el peor sentido de la palabra. Ese hacer pedagogía requiere que, cuando uno dice, bueno, yo estoy haciendo esta pedagogía. Entonces, cuando uno abre cuando se abre el mundo de la red, están en danza muchas pedagogías. Y uno está en ese baile ahí con pedagogías que han logrado reorganizar, reunir a sectas de extremistas blancos, etcétera, etcétera, porque pudieron comunicarse y decir sus barbaridades y sentirse que ellos tienen una misión en el mundo. Es una pedagogía perversa, horrible. Entonces, lo mismo, ¿no? ¿Qué puede pasar si no tengo una pedagogía para trabajar y apropiarme y volver pedagógico y comunicacional de estos medios? ¿Y qué puedo hacer si tengo las manos un tanto vacías para criticar, enfrentar esas pedagogías perversas? Así que acá hay toda una línea de trabajo que es muy interesante de traer y reflexionar sobre ella. Vamos a ir con otra pregunta que nos llegan a través del chat. Milagros Larrea dice, ¿cómo podría mantenerse una actitud dialógica desde una perspectiva actual, contexto pandemia, tecnologías, con la escasez de palabras, la presión a la hora de y ser presionados para producir textos? La respuesta inmediata que suponen las nuevas redes que usan esos jóvenes o niñes. No sé si se entendió, ¿no? ¿Cómo podría mantenerse una actitud dialógica desde una perspectiva actual? No sé si quieren responder en el mismo orden o ustedes lo deciden. Creo que acá el profesor dijo algo muy hermoso. Recupera viejas palabras o conceptos que son interesantes en el campo de la pedagogía, que es la humanización y es la dignidad de comunicar. Yo creo que nos compromete este periodo de la realidad en la cual nos encontramos con nuevos conceptos o nuevas maneras de hablar que tienen los pibes, las pibas, en las que por ahí los adultos, insisto, tenemos que volver a tomar esas palabras, darle el significado que ellos le dan y poder encontrar una manera de generar una propuesta didáctica. No quiere decir con eso que vamos a transformar nuestro discurso a lo de los pibes, sino que vamos a hacer este consenso. Dice que enseñar significa poner señales. Los chicos nos dan señales, nosotros le damos señales, y en esa relación en donde vamos a encontrar la comunicación. La comunicación no solo se da a través del habla, se da en la mirada, se da en el cuerpo, se da en la manera de ponerme al lado del otro, caminar con el otro, y ahí está la humanización. Decía Paulo Freire que la educación es la acción del hombre sobre el mundo para humanizarlo. Creo que esta pandemia nos deja algo maravilloso también, que la acción, y creo que lo recupera acá el profesor Daniel, hay algo fundamental, que es acompañar al joven, acompañar al niño a descubrir y ayúdame a mirar, como decía Galeano, ayúdame a mirar esta realidad, ayúdame a acompañarte y enséñame vos qué estás viendo. Los chicos, cuando el año pasado les llevamos el kit para hacer su huerta, también le preguntaron al vecino qué recordaba de sus casas como eran antes, y pudieron hacer una huerta. Otras se le secaron, no nació el perejil, otra nació y hizo un pequeño, porque la intención era hacer, a través de la observación, un informe científico. Uno de los jóvenes que le costaba mucho escribir,
y la idea era hacer el texto expositivo, habló tan hermoso y enunció cómo iba un pollito y se lo sacaban porque la mamá era mala. Y fue tan hermoso como lo contó, porque dio su niñez, dio su capacidad de observación y pudo escribir desde donde pudo cuál era esa observación. Es decir, yo estoy escribiendo una situación. Entonces ahí es donde nosotros cambiamos, es desde ahí donde la pedagogía tiene que interpretarse, porque no puede haber en esta formulación segmentada de que si vos de marzo a mayo es tu evaluación, no entras en esa evaluación, parecería que ese chico no ha logrado sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Los tiempos tienen que ir con el chico, con la chica, tiene que ir desde las realidades, desde y encontrarle sentido a esa educación que estamos haciendo. Yo creo que es ahí donde está una pedagogía de acompañamiento, de acción, de mirada, de compromiso, de ver que nosotros no tenemos que encasillar a los jóvenes si no está decíamos, ese famoso lecho de Procusto. Si no encajas en esta medida, te corto la cabeza o te corto las manos. No caminás o te morís. No, no, no. Nosotros vamos a intentar hacer desde lo que vos traes, desde tu condición de si venís de la meseta, si recuperar la maravillosa cultura, si sos mapuche, si sos tehuelche, ¿está? Donde acá en la provincia del Chubut se los ha descalificado en forma constante, ¿está? ¿Por qué decimos que la Fundación Ceferino Namuncurá en algunos aspectos políticamente, nosotros ni siquiera, el Ministerio de Educación nos pone como oferta educativa y tenemos un número de escuela, pero tal vez a los políticos, a los que están en acción, no les gusta que se les diga desde la comunicación, que se les haga comprender a los niños, a las niñas y a los jóvenes, y que realmente vean y puedan decir sin ningún tipo de problemas, el rey está desnudo. Eso es lo que intentamos pedagógicamente, eso es lo que intentamos de una currícula cultural y socialmente pertinente, ser críticos de la realidad y, como dijo el profesor Prieto, dignidad en la comunicación, porque precisamente esa es la acción humana de poder seguir educando. Para seguir aportando, en alguna de las vueltas que hubo que dar por el mundo, me tocó una primera clase con un grupo grande de alumnos, había como 80 alumnos, alumnas, y tenía que desarrollar un tema. Yo recién llegado de Argentina, entonces empecé a explicar algunas cosas y de repente hice una pregunta. Lo que uno hacía normalmente en un aula era, bueno, hacía una pregunta, si alguien no contestaba, la respondía a uno mismo, o le decía a alguien, a ver, ¿qué te parece? No sé por qué me quedé callado. Pasaron fácilmente 4 minutos de un silencio total, algo terrible para un maestro un poco tradicional. Y de repente una de las muchachas levantó la mano y dio una respuesta maravillosa. Estaba pensando, simple y sencillamente. Ahí aprendí el valor de los silencios, ¿no? Si me hubiera apurado, me hubiera acelerado, perdíamos una oportunidad de dialogar y de seguir adelante. Entonces, acá hay un tema central que está esbozado en el material que presentó Luciano Zócola en Santa Fe, porque hace poco había que buscar palabras para un trabajo con niños en alfabetización. Entonces, bueno, a ver qué palabras ponemos. No, bueno, pongamos madre, casa. Que las pongan los chicos, por supuesto que las pongan ellos. Que va a poner un adulto las palabras en un contexto que apenas está inserto porque se va a su casa, etc. Entonces se construyó un conjunto de palabras que están siendo de una utilidad muy grande porque vienen de ese lugar, de ese reconocimiento de esos espacios, ¿no? Y en ese sentido, yo había notado acá
que en realidad esa manera de comunicarse tiene una cantidad de ramificaciones y de posibilidades culturales que hay que buscarlas y hay que encontrarlas en el seno de donde esas palabras se producen. Si yo condeno una palabra porque el término no lo comprendo o no me dice más nada, estoy creyendo que se está estrechando el lenguaje y se va a morir el lenguaje, cuando lo que está haciendo es dispararse en otras direcciones y necesito contextualizarlo. En ese juego de contextualización, bueno, como ha escrito por ahí, el primer texto de un ser humano es su contexto. ¿Qué texto tiene el niño cuando nace? Tiene ese contexto donde va intercambiando, como decía por ahí Lacan, significantes, ¿no? Esos aprendizajes del cuerpo, de la mirada, del llanto, del seno materno. Entonces, ese juego de texto-contexto es la clave de todo lo que estamos conversando, ¿no? Sin contexto no hay texto y sin referencia al contexto poco podemos hacer. Quizá justamente una de las enfermedades que hemos tenido en una educación que no quisiéramos reiterar ha sido la excesiva textualidad de lo que pretendíamos educar, ¿no? Por eso, en realidad, una de las cuestiones que uno hace, si usamos la palabra texto en sentido amplio, es construir el texto, no aceptarlo como tal, jugar con él, ampliarlo. Y después las frases cortas, ¿no? Hay maravillosas frases cortas, ¿no? Esa frase de Ray Bradbury: corría un viento tan fuerte que casi se llevaba las estrellas. No, ¿qué más puede decir? Es una metáfora avasalladora. Entonces, hay joyas, hay cuestiones preciosas en ese juego, pero claro, hay que meterse en él, hay que jugarlo, hay que escucharlo, hay que llevarlo al contexto, hay que compartirlo, hay que crear a partir de él. Cuidado, por favor. A ver, el hay que no quiere decir debes, por favor, ¿eh? Uno comparte experiencia y bueno, a ver qué aprendemos entre todos. La palabra debes en la educación hay que vigilarla, cuidarla un poco. Tampoco me gusta la palabra vigilarla. Bueno. Bueno, estamos ya entrando en los últimos 10 minutos de este hermoso conversatorio que, como nos comentan acá por el chat, se agradece la polifonía de voces del profesor Prieto Castillo, sobre todo con perspectiva latinoamericana o de América Latina. Hay algunas consultas que tal vez fueron respondidas en partes y que les podemos pasar luego, digamos, las inquietudes para que las profundicen, como por ejemplo de querer saber cómo se han estado manejando durante el 2020 con la pandemia. Algo de eso ha comentado Lautaro, cómo era esto de lo lúdico y ir llamando a los chicos y chicas. Y tenemos también una pregunta que tiene que ver con lo siguiente. El profesor Prieto dijo: nos comunicamos en el lenguaje. ¿Qué relación podemos hacer con el pensamiento crítico, con trabajar el pensamiento crítico? Algo también ya veníamos, no es casualidad que se haya venido respondiendo y que vaya saliendo, digamos, de todos estos emergentes. Entonces, como para ir cerrando esta inquietud, ¿no? ¿Cómo visualizan las interrelaciones o las vinculaciones entre el uso del lenguaje y el pensamiento crítico? Por ahí engancho también con lo que habían preguntado antes respecto a que se escribe muy poco o por el uso de las redes sociales o por las nuevas tecnologías se escribe poco. Yo veo todo lo contrario, el pibe se la pasa leyendo, se la pasa escribiendo, se comentan las fotitos, tienen un código de metáfora enorme y el lenguaje es eso, una metáfora. Yo si quiero decir mate, la palabra mate mató al mate. Ya no necesito más un mate para que tengamos la idea de mate, con el solo hecho de nombrarla. Las nuevas maneras de comunicarse que tienen los chicos ha llevado eso a extremos súper interesantes. Los memes, los chistes gráficos, condensan en una plantilla una situación
gigantesca que ya no necesitan palabras porque están condensadas todas ahí, haciendo un juego de metáfora enorme. Y el chiste, el meme, que es el código en el que se manejan constantemente los chicos, es un posicionamiento crítico per se, desde el vamos, porque precisa reírse de algo o de alguien, estableciendo allí las relaciones de poder. De quién me río, desde dónde me río, con qué me estoy riendo, y en qué lugar me encuentro en ese chiste, del lugar del que se ríe, del lugar del que es reído. La comunicación implica necesariamente el pensamiento crítico desde el vamos, es imposible hacerlo, porque uno habla desde su historicidad, habla desde su lugar, y habla con un otro, y habla con el otro mientras está hablando con uno mismo. Lenguajear, lo llama Maturana. Entonces es imposible dividirlas a estas categorías, ¿no? Lo que hay que hacer es traerlo a la conciencia, es saber que siempre que nosotros estamos hablando desde un lugar, que siempre al que le estamos hablando está posicionado en otro lugar. Entonces no hay una manera de poder diferenciar, como decía Daniel, que uno no usa la comunicación, está en comunicación, está en el lenguaje, vive en el lenguaje. La configuración del sujeto se da en el lenguaje, se da en la comunicación, estamos hechos de palabras, somos un bicho que habla. Y ya de por sí el habla, el lenguaje, es el rasgo evolutivo del ser humano por excelencia, porque es el consenso llevado a su mayor expresión. No hay muchos bichos que sepamos que puedan hacer lo mismo, que puedan consensuar ese nivel en el que todos nos pongamos de acuerdo que al hacer un sonido simboliza en metáfora un objeto o una idea. Eso es increíble como especie, pero a la vez los consensos implican una relación de poder. Y allí el posicionamiento crítico tiene que estar en que siempre que comunicamos tenemos que tornar consciente el lugar que estamos ocupando cuando hablamos, cuando nos comunicamos con otro, la manera en que lo estamos usando, el código que estamos utilizando, a quién le quiero hablar. Por eso, volviendo al tema de las redes sociales, los chicos se hablan entre ellos en su código. Y nosotros, si nos quedamos afuera, no le vamos a entrar nunca. Si nos quedamos afuera del buenardo, afuera del ATR, afuera de los modismos que van cambiando, digamos, todas las generaciones van teniendo su propio código. Porque es la manera que tiene también el adolescente de salirse de ahí. ¿Qué es el movimiento que tiene que hacer el adolescente? Entonces, si nosotros al adolescente no le permitimos ser adolescente, estamos pifiando fuerte. Entonces es desde allí que tenemos que buscar esa complicidad con el chico y con la chica, para que en el aula sea un lugar donde ese lenguaje esté permitido, esté utilizado, y sea parte del lenguaje. ¿Qué nos podemos aportar nosotros? Darle más herramientas, darle todavía nuevos códigos, para que tenga muchas maneras de expresar la misma idea. Para mí ese es el posicionamiento desde cómo poder ser la comunicación y el pensamiento crítico. Nosotros a fines de abril de ahora, mejor dicho, a más o menos mitad de abril, vamos a subir a lo que es las informaciones de la Fundación Seferino Namucurá, el trabajo que nosotros realizamos el año pasado, que lo denominamos Educación en tiempo de pandemias, porque no es solamente la del virus, sino tenemos una provincia totalmente explotada, detonada, y precisamente ahí va a estar todo el informe de cómo se va haciendo o cómo se va interpretando desde decimos, educación en tiempo de pandemias, la conectividad versus la comunicación, un desafío pedagógico, Chubut 2020. Va a estar subido,
va a estar con cada una de las actividades que nosotros fuimos realizando y cómo a través de la interpretación de los contenidos, a través de cómo los chicos fueron comprendiendo lo que se le iba pidiendo y cómo ellos nos fueron sugiriendo maneras de comunicarnos y hacer grupo. Cómo aquel que no pudo llegar a través de estos medios, pudimos nosotros acercarle a esos barrios que están muy lejanos, soporte, papel y poder seguir trabajando. Ningún chico dejó la institución, ningún chico dejó de hacer ningún tipo de actividad. Estuvimos presentes, estuvimos en comunicación cada uno de ellos. De hecho, en este momento, en las 3 cápsulas que se está trabajando en el predio, que tiene su propia lugar de la afuera para poder recrearse, están sintetizando el último trabajo que le presentamos para recuperar la actividad de todo el año pasado, que es una búsqueda del tesoro. No sé si Daniel quiere agregar algo. Y ya con esto, Daniel, iríamos comenzando a cerrar esta hermosísima conversación que tenemos entre lo virtual y lo presencial. Así que, Daniel, todo suyo. Yo quería 15 minutos más. Bueno, me adaptaré. La continuamos offline, no hay ningún problema. Un ejemplo de lo que se planteaba, ¿no? El humor, todo lo que implica esos juegos de palabras. Por allá por el siglo XIX, un golpe en Ecuador y el nuevo dueño del poder salió a decir que se terminaba el tiempo del despotismo. Entonces un anónimo grafitero escribió en una pared: ha terminado el tiempo del despotismo y ahora comienza el tiempo de lo mismo. Esos juegos son maravillosos y han estado siempre presentes. Lo cual coincide con todo lo que planteó Lautaro, con lo que vamos a conocer de lo que se va a presentar, van a presentar ustedes. A mí me preocupa, con toda prudencia también, pero me preocupa, una crítica llevada a un extremo que es solo crítica, en el sentido de toma de posición, pero no hay nada que se pueda salvar de algo, lo toque demoler entero. Por eso nosotros decimos siempre: oiga, lo que estamos proponiendo no es la pedagogía, cuidado. Soy un trabajador de la educación, hemos experimentado de esta manera y acá hay algunas cuestiones en las cuales coincidimos, pero que yo venga con mi pedagogía a barrer toda pedagogía anterior me parece un riesgo que a veces hemos corrido, ¿no? Ya sea a través de reformas educativas que nos han hecho a veces más mal que bien. Hubo un estudio de 3 reformas educativas en Colombia, las 3 se cayeron por distintos motivos y quienes pagaban el pato eran los docentes y los estudiantes, ¿no? Porque una venía a barrer la anterior, ¿no? Entonces, la crítica es natural, es maravillosa, es necesaria. Toda la discusión en torno a la retórica clásica, la manera de analizar textos que traen trampas ideológicas. Bueno, eso viene desde la década del 70 o antes y muchos de nosotros hemos estado en eso y seguimos. La cuestión es cuando uno se alza como el dueño de la verdad. Uno de los textos, David Grajeda dice, no sigan pensando que tienen la verdad. Lo dice de otra manera más fuerte, ¿no? Porque esa es una herencia de cierta tradición que nos hace mucho daño. Muy interesante esa manera de ver que tenemos ahora. No hay verdades, hay distintas maneras de... Entonces, quisiera plantearlo así, ¿no? Una capacidad crítica necesaria, bien construida, bien fundamentada, con mirada sobre el texto y el contexto, sobre la situación en que nació, sobre el esfuerzo de comprender, y de ahí vamos para adelante, ¿no? Pero no borro de pincelada porque yo soy más sabio,
más científico que lo poco que has podido hacer. Por eso, cuando mencionó Luz, el posgrado que nosotros tenemos en docencia universitaria, es un posgrado que se construye sobre la base de la reflexión de los docentes sobre su práctica, no sobre la base de nuestra reflexión sobre la práctica de ellos, sino sobre la reflexión de la propia práctica. Y para eso vamos dialogando, ¿no? Para decirle, mire, si usted no usa este concepto, no es nadie, ¿no? Bueno, por ahí. Gracias, Chela, gracias. Chela, me llamo Daniel. Gracias, Chela, gracias. Gracias, Lautaro, gracias, Luz. Siempre con deseo de seguir dialogando. Muchísimas gracias a los tres. Muchísimas gracias a quienes nos siguieron por las redes y los canales del Congreso. El material que Daniel envió, esta polifonía de voces de América Latina, van a estar cargados en la página oficial del Congreso. Cualquier material incluso puede ser solicitado a la organización vía las redes sociales. Y de mi parte, no más que agradecerles a los tres por su predisposición, por sus aportes, por invitarnos a seguir pensando y haciendo, ¿no? Y a modo de síntesis, en esta difícil tarea de tratar de recuperar, aunque sea un pedacito de los aportes que ustedes nos hicieron hoy, me gustaría decir lo siguiente. Bakhtin dijo en algún momento que el signo es la arena de la lucha de clases. Voloshinov, que a veces era difícil distinguir entre uno y otro, dijo que en el lenguaje está la ideología. Lautaro habló de relaciones de poder. Daniel dijo que nos comunicamos en el lenguaje. Acción, pensamiento, pensamiento como acción. Si no nos pensamos, nos piensan. Y en los tableros nos ubican. ¿Queremos ser ubicados o queremos ubicarnos? Muchísimas, muchísimas gracias y los invitamos a continuar con el resto de las actividades que propone el RedCom 2021 desde Santa Rosa La Pampa. Muchísimas gracias.